para dar glucosa y galactosa. La glucosa dijimos que no tiene problema para ingresar a la glicólisis, es el carbohidrato fundamental de la glicólisis, pero la galactosa, para poder ingresar a la glicólisis, tiene que cambiarse la posición de este hidroxilo número 4. Vimos el mecanismo a través del cual esto ocurre, que implica una galactosinasa, enzima que fosforila a la galactosa, después de una UDP-glucosa pirofosforilasa, que es la enzima que usa glucosa no fosfato, le transfiere un grupo UMP, un uridilo del UTP, generando uridina difosfoglucosa. Entonces, glucosa no fosfato y UTP dan uridina difosfoglucosa o UDP-glucosa y pirofosfato. Entonces, por una parte está la galactosa fosforilada en posición 1, por otra se formó esta UDP-glucosa. Entonces, esto lo hicieron pues la galactosinasa y la UDP-glucosa pirofosforilasa. Después estos dos compuestos van a reaccionar, el grupo uridilo, se va a transferir ahora a la galactosa y nos va a dar UDP-galactosa más glucosa 1-fosfato. Vean, bueno, esta enzima se llama una uridiltransferasa, UDP-galactosa uridiltransferasa, ¿de acuerdo? Aquí está. Finalmente a la galactosa aquí, unida al uridilo, se le va a mover el OH de posición hacia abajo para generar otra vez UDP-glucosa y reiniciar este ciclo. De manera que de forma neta, la galactosa lo que viene convirtiéndose es en glucosa 1-fosfato, aunque de manera indirecta. Y esto ya después se convierte a glucosa y fosfato e ingresa a la glicólisis. Entonces, se me olvidó enfatizar esto, pero todo este metabolismo de la galactosa, todas estas enzimas, la pirofosforilasa, la galactosinasa, la uridiltransferasa, cualquiera de estas enzimas, y luego la epimerasa, cualquiera que falle, pues van a hacer a la persona, en este caso los niños, que son los que toman lactosa como un carbohidrato muy importante en la leche, los bebés, si tienen cualquier problema con estas enzimas, con la pirofosforilasa, con la uridiltransferasa, con la epimerasa o con la galactosinasa, cualquiera que sea el problema, pues no van a poder usar galactosa. Y entonces, si toman leche, la leche se va a hidrolizar, la lactosa se va a hidrolizar a galactosa y glucosa, la galactosa se les va a acumular en la sangre y luego, cuando sube a niveles muy grandes, se reduce a galactitol, al polialcohol reducido derivado de este azúcar, y esto les provoca una serie de trastornos como vómitos, diarrea y retraso mental. Entonces, la falla en cualquiera de estas enzimas, la sinasa, la pirofosforilasa, la transferasa o la epimerasa, en cualquiera de las enzimas se va a provocar acumulación de galactosa en la sangre, lo que se conoce como galactosemia. Es una enfermedad genética muy rara. La solución es muy sencilla, darles a los bebés leche libre de lactosa. El problema con las personas de edad es muy diferente. La lactosa no se absorbe bien en el intestino, no hay buena actividad de beta-galactosidasa, entonces la lactosa misma se queda en el intestino, ¿y qué sucede? Que es fermentada por las bacterias porque no se absorbió, y entonces provoca muchos gases y mucha molestia, ¿de acuerdo? Es un problema muy diferente. Esto no, esto se llama galactosemia, porque sí se hidroliza la lactosa, pero la galactosa se eleva en la sangre, provocando todos los daños que les dije. Entonces, los lactantes que tienen problemas de rechazo de la leche, con mucha frecuencia es porque no tienen alguna de estas 4 enzimas del metabolismo de galactosa y corren el riesgo de sufrir incluso retraso mental. Entonces, la solución es quitarles la lactosa de la leche, darles leche libre en lactosa, que ahorita es de lo más abundante. En cualquier supermercado encontramos leche sin lactosa, ¿de acuerdo? Muy bien, pero la cosa que también les quería mencionar, esto se me olvidó enfatizarlo en su momento cuando revisamos el metabolismo de la galactosa,
Pero quería enfatizar que en este proceso, fíjense que nucleótido participa. La base nitrogenada es uracilo, es UTP. O sea que el metabolismo de los carbohidratos ocurre, en este caso para la degradación, usando derivados de uracilo. ¿De acuerdo? Eso es una cosa curiosa. Es decir, el UTP no solo es un precursor, no solo es un precursor de la síntesis de RNA, sino que también se usa en el metabolismo de carbohidratos. Y vamos a ver que se usa en muchas etapas. Aquí, por ejemplo, para el catabolismo de galactosa se usa el UTP. ¿Dónde más se usa el UTP? Pues vamos a ver más adelante. Cuando se degrada el glucógeno, ahí no, pero cuando se sintetiza el glucógeno, esta es la pirofosforilasa. Me tengo que interrumpir porque estoy introduciendo a compañeros que llegaron tarde a la clasecita. Vean, la síntesis de glucógeno implica que un glucógeno preformado se alargue, que se le agregue un residuo de glucosa más, aquí está, aumentado. ¿Y quién dona la glucosa? Otra vez, uracilo, 2-fosfatos, glucosa, UDP glucosa. De nuevo, el uracilo está implicado en el metabolismo de los carbohidratos. En el caso anterior, para el catabolismo, pero en este caso para la biosíntesis de glucógeno. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una regla. El catabolismo y anabolismo de carbohidratos frecuentemente implica derivados de uracilo, o sea, UTP, derivados de UTP, del tipo UDP glucosa, ¿de acuerdo? O UDP galactosa, como vieron hace rato. Esta especialización es muy curiosa, porque cuando analicemos el metabolismo de lípidos, no vamos a ver mucho de eso, a lo mejor no alcanzamos a ver demasiado, pero el metabolismo de lípidos no usa uracilo, usa citosina, usa CTP. El metabolismo de proteínas no usa uracilo ni citosina, sino que usa ATP, derivados de ATP de los aminoácidos. Otra vez, aminoacil, en este caso aminoacil AMP, perdón. ¿Sí? Entonces, carbohidratos, uracilo o UTP. Lípidos, CTP. Proteínas, ATP. ¿De acuerdo? Ácidos nucleicos no, porque los ácidos nucleicos usan por los 4 nucleótidos. Adenina, timina, guanina, citosina, o adenina, uracilo, guanina, citosina, según si se trata de DNA o RNA. Entonces, esta es una cuestión muy interesante. Las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos tienen papeles tanto en el material genético y su expresión, como en el catabolismo y anabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, esa es una parte de lo que llamamos el principio de la máxima economía. Dijimos que el principio de la máxima economía consistía en usar, en la medida de lo posible, los menos intermediarios que se necesiten. En este caso, los nucleótidos sirven no solo para hacer ácidos nucleicos, sino también para participar en el metabolismo, ya sea anabolismo o catabolismo de distintas biomoléculas, en este caso de biopolímeros, en general, pero no necesariamente. Bueno, dicho esto, pues prácticamente terminamos el tema de glicolisis, reversa de la glicolisis, degradación de glucógeno y otros carbohidratos, síntesis de glucógeno, porque la vez pasada revisamos, ¿se acuerdan? Revisamos que el glucógeno empieza a sintetizarse con esta enzima que se llama glucogenina. Con esta glucogenina, y la glucogenina es una enzima que se autopega una molécula de glucosa y en el ombligo, en la tirosina 194 de su sitio activo, se pega una glucosa que la va a donar como siempre, UDP glucosa, se la pega y luego se pega otras 7 y cuando ya se puso 8 glucosas, siempre donadas por UDP glucosa, va a participar la sintasa, es la enzima que también usando UDP glucosa va a alargar esta cadena muchísimo más. Entonces la
la glucogenina pega nada más 8 residuos usando como donador UDP glucosa. Y se mantiene covalentemente unidos a ellos. El polímero, el glucógeno, va a estar siempre pegado a la glucogenina. Ahora, para alargar la cadena que acabamos que acaba de hacer la glucogenina de 8 residuos, se adicionan a través de UDP glucosa también, como siempre, más residuos. Esta es la misma reacción inicial. Más residuos hasta que la cadena se alarga, se alarga, se alarga, se alarga. Y cuando está muy larga, una enzima dice, ah, caray, esta cadena está muy larga, voy a entrar en acción. Toma un residuo, una cola de residuos que estén en unión 1,4, corta esta unión 1,4 y forma una unión 1,6, una ramificación. Esta se llama amilo 1,4 porque rompe un enlace 1,4, 1,6 porque genera un enlace 1,6, transglicosilasa, o más corto, enzima ramificante. ¿De acuerdo? Una vez que se ramificó, ¿qué sigue? Que esto se alargue otra vez, pero ya está bifurcado, que eso se alargue, se hagan largas cadenas, ya que se hicieron esas largas cadenas, se les va a poner, otra vez se les va a quitar un trozo y se va a formar una nueva ramificación, de modo que aquí tenemos 2 ramas, más adelante se va a alargar y ramificar otra vez y vamos a tener 4 ramas, ¿correcto? Y así es como el glucógeno se va polimerizando hasta formar esta estructura. En el centro de todo está la glucogenina, de ahí nace todo el glucógeno. Aquí serían un dímero. Aquí hay la mitad del glucógeno está pegada a esta parte, la otra mitad está pegada a esta parte, ¿de acuerdo? Y como dice aquí, al centro puede observarse la glucogenina, que junto con las enzimas relacionadas con la síntesis y degradación de polímero, se encuentra en los gránulos de glucógeno citoplásmicos. No se les olvide que el glucógeno se almacena en el citoplasma como granos, pero no son granos anhidros, son granos que están hidratados. O sea que se requiere, para guardar 1 gramo de glucógeno, se requieren 2 gramos de agua de solvatación. ¿De acuerdo? Entonces, almacenar 1 gramo de glucógeno representa 3 gramos de peso para un animal. 1 gramo del polímero más 2 gramos del agua que lo disuelve. ¿Correcto? Muy bien. Pues con esto terminamos el tema de glicolisis, fermentación alcohólica, glicolisis reversa o gluconeogénesis, síntesis y degradación de glucógeno, utilización de diversos carbohidratos o introducción de diversos carbohidratos y no carbohidratos en la glicolisis, como el glicerol, y por último, síntesis de glucógeno. Bueno, ya todo esto. Nos vamos a cambiar de tema, vamos a empezar con un tema nuevo, que es el ciclo de las pentosas, porque es una derivación. ¿Se acuerdan que en la glicolisis, muy al principio, vamos a ver, muy al principio, clasificador de diapositivas, nos vamos a ir a la prehistoria de la glicolisis y vamos a hablar de esto, donde la glucosa tiene 3 caminos posibles. Uno, almacenarse. Dependiendo del organismo, se va a almacenar junto con fructosa para dar sacarosa. Hablamos de las plantas y concretamente los frutos o los tallos, sacarosa. Se puede almacenar como glucógeno en los animales o una variante estructural que son muy parecidos, el almidón. ¿Se acuerdan que el almidón está hecho de 2 polímeros, uno lineal que se llama amilosa y uno ramificado similar al glucógeno que se llama amilopectina? Entonces, o la glucosa, si hay una buena ingesta de glucosa, se guarda en forma de polímeros, en el caso de los animales, glucógeno, en el caso de las plantas, estos dos, o bien se oxida. Se puede oxidar vía glicolisis, que ya la revisamos completa, que termina en piruvato, pero este no es un producto final. Quedamos que el producto final tiene que ser o lactato en bacilos lácticos y en músculos mal aireados, o etanol en el caso de algunas bacterias, pero principalmente de levaduras, o bien la glucosa, en este caso el piruvato no queda simplemente reducido a lactato o etanol, sino que se mete a las mitocondrias, nos da ahí CO2 y agua y nos da muchísimo más ATP, o sea, es un metabolismo
básicamente catabólico, aunque también tiene mucho aspecto anabólico, o bien la tercera vía, la glucosa se va a otro proceso oxidativo que se llama la vía de las pentosas fosfato. Las finalidades de estos procesos son claramente muy diferentes. Una es guardar la materia prima que ingerimos para tiempos futuros, para cuando haya necesidades futuras. La otra es generar ATP e intermediarios. Y la otra, esta vía de las pentosas que vamos a revisar, es generar muchas moléculas muy interesantes a través de una serie de reacciones que parecen así como de juego, que vamos a revisar enseguida. Eso se conoce como la vía de las pentosas fosfato, el ciclo de las pentosas o la vía del 6-fosfogluconato. Tiene esos tres nombres y veamos que es un proceso relativamente sencillo. Lo vamos a revisar en lo que queda de esta clase y a lo mejor un poquito de la de mañana, pero es realmente corto este tema. Bueno, me voy a salir de esta presentación y vamos a buscar la vía de las pentosas. Entonces, comparto otra vez. No la tengo a la vista, aquí está. Cerramos. Volvemos a compartir. A ver si ahora sí está. Ahora sí está. ¿O no? Ah, sí. Aquí está. Vamos a ver el ciclo de las pentosas. O la vía del fosfogluconato, o la vía exosamonofosfato. De todas esas formas se le conoce. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta ruta es interesante, es muy interesante, porque nos muestra toda la interconexión que puede haber entre los carbohidratos y otras biomoléculas importantísimas, como los ácidos nucleicos y las proteínas. ¿De acuerdo? Esa es la vía del fosfogluconato o de las pentosas fosfato. Leo, es una ruta metabólica muy activa en tejido adiposo, donde hay una gran oferta de glucosa. ¿Qué quiere decir oferta de glucosa? Que cuando ingerimos la glucosa pasa al tejido adiposo y ahí se pone a trabajar. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver. Entonces, una ruta metabólica muy activa en tejido adiposo donde hay gran oferta de glucosa y alta necesidad de NADPH. El NADPH es un compuesto reductor. Ajá. Recordarán su fórmula. Vamos a recordarla, no está de más. Esto lo vimos en glicolisis, ¿verdad? Yo no sé para qué la cerré, pero ahorita la podemos abrir rápidamente. Recientes. O aquí mismo tengo una fórmula. Sí, la tengo aquí. Claro, aquí la tengo. Sí, bueno, entonces, ciclo de las pentosas fosfato. No está en todos los tejidos activamente, pero es muy activo en el tejido adiposo, porque se requiere NADPH. ¿Se acuerdan lo que es el NADPH? ¿Quién se acuerda? Ya tendría que ir estudiándolo porque va a haber un segundo parcial, que como están las cosas va a tener que ser después de vacaciones. ¿Qué remedio? ¿O quieren que sea mañana? No, profe, Ah, después de vacaciones mejor. ya sabía que ahora sí iban a hablar, ya sabía. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hace el NADPH? ¿Qué es? 5 letras. Pero aparte, Un compuesto de alta energía que acepta protones. pues mira, un compuesto de alta energía, tienes algo de razón. Cuando está reducido, es una molécula muy energética, sí. Y tienes razón en que es una molécula, en realidad pues se le considera como un cofactor. ¿No sería una Ujú. coenzima Sí, exactamente. el que interviene en vías anabólicas? Exactamente. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Gilostamante. Gil. Gil. Sí, Fernanda. ¿Y quién participó antes? Torres. Ah, sí. Ya me tendría que aprender tu nombre. Porque tú eres ahorita la de mayor participación. Bueno, entonces, el NADPH es un cofactor.
una coenzima, justamente. Se llama coenzima porque se une a las enzimas, es indispensable para que trabajen en óxido de reducciones, correcto. Y lo dijo muy bien Fernanda, dijimos, ¿o cómo se llama? Ya se me olvidó. Bueno, Gil, lo dijo muy bien Gil Bustamante. Luisa Fernanda, sí. Luisa Fernanda dijo muy bien que es un cofactor para hacer reducciones biológicas. Es muy importante esto porque el NAD, nada más, o NADH, participan en oxidorreducciones, pero básicamente en procesos oxidativos. El NADPH, o sea, cuando tiene un fosfato, se usa para reducciones biológicas. Por eso es tan importante, por eso ocurre tanto ciclo de las pentosas en el tejido adiposo, porque ahí se requiere muchísimo poder reductor, o sea, moléculas hidrogenantes. El NADPH va a actuar como un hidrogenante, como un reductor. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos son moléculas sumamente reducidas. Los ácidos grasos son casi como petróleo. La única razón por qué no son petróleo es porque tienen un grupo carboxilo, pero toda la cadena de ácido graso no es ni más ni menos que un alcano o un alqueno a veces, ¿no? Entonces, los ácidos grasos son moléculas tremendamente reducidas, solo tienen un grupo oxidado que es el grupo carboxilo, pero toda la cadena hidrogenada, ¿quién la va a formar? El NADPH. Entonces, es importantísimo en el tejido adiposo. Los esteroles, que son derivados del ciclopentano perhidrofenantreno, moléculas cíclicas muy reducidas también, requieren otra vez de hidrógenos que provee el NADPH. Entonces, con fines de formar NADPH para reducir tanto generar ácidos grasos como esteroles, el ciclo de las pentosas es muy activo en la médula suprarrenal, donde se forman muchos esteroles, y en el tejido graso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en células hepáticas opera de manera muy importante y se hacen los esteroles, algunos esteroles, el tejido adiposo y en las suprarrenales, por lo que dijimos. Los eritrocitos también necesitan NADPH, pero para otra cosa. Ellos no van a formar grasas, ni mucho menos. Los glóbulos blancos también para matar peróxidos y cosas por el estilo. Entonces, los eritrocitos necesitan el NADPH para mantener reducida la hemoglobina. La hemoglobina tiene que estar reducida. ¿Qué quiere decir que la hemoglobina esté reducida? Quiere decir que el átomo de fierro de la globina tiene que estar como fierro ferroso, fierro más 2, y tiende a oxidarse a fierro férrico. Cuando eso ocurre, pues no puede transportar el oxígeno, la hemoglobina, y entonces el NADPH va a participar en la reducción de ese fierro férrico a ferroso para que esté siempre activa la globina pescando oxígeno. En el tejido muscular, donde no necesitamos hacer grasa, desde luego, el requerimiento de NADPH es casi inexistente, es muy bajo. Estamos hablando del músculo propiamente dicho, no de la grasa que a veces rodea los músculos, ¿verdad? El tejido adiposo es otra cosa. Entonces, la ruta en los músculos casi no existe. Entonces, hígado, suprarrenales, eritrocitos, glóbulos blancos y muy, muy prominentemente en tejido adiposo. Los glóbulos rojos de la sangre necesitan el NADPH para reducir la hemoglobina, el fierro férrico a ferroso. Y aquí están las moléculas, el NAD, dinucleótido de nicotinamida y adenina. Aquí está un nucleótido, aquí está otro nucleótido, NAD. Y aquí está el dinucleótido de nicotinamida y adenina también, pero con un fosfato en la posición 2'. ¿De acuerdo? De 2, perdón. Sí, 2', ¿correcto? Entonces, los dos son moléculas que actúan de la misma manera. ¿En qué parte actúan? ¿Qué parte de la molécula es la activa para recibir hidrógenos? ¿Quién se acuerda? Hay dos partes, la de arriba y la de abajo. ¿Qué parte recibe los hidrógenos? ¿La adenina? La nicotinamida. Este anillo de nicotinamida, que es una piridina sustituida con carboxamida, la nicotinamida
es la molécula diseñada especialmente para recibir en este carbono un átomo de hidrógeno con 2 electrones, un hidruro, un ion hidruro. El hidruro llega aquí, el par de electrones se desplaza y el nitrógeno recupera ese par de electrones. Entonces, este nitrógeno actúa como un atractor de electrones, por eso aquí puede entrar un hidruro. Pero fíjense, las moléculas en forma reducida pues serían NADH y NADPH. Las versiones que vemos aquí son oxidadas, solo tienen aquí un hidrógeno en esta esquinita, las dos. Entonces, en los procesos oxidativos actúa básicamente el NAD en forma oxidada y pesca los hidrógenos, ya vimos la glicolisis, se convierte en NADH. En procesos reductivos, el NADP dona los hidrógenos, entonces actúa como NADPH. Entonces el NAD actúa básicamente en forma oxidada, mientras que el NADP actúa en forma reducida para donar hidrógenos. Claro que cualquiera de los dos puede ganar o perder hidrógenos en este carbono, por supuesto. Pero para procesos reductivos, ahí está el NADP. Para procesos oxidativos, ahí está el NAD. El NAD en forma oxidada, el NADP en forma reducida. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué el NAD, si los dos hacen lo mismo, si el núcleo principal es idéntico y reciben los hidrógenos de la misma manera, por qué este actúa en oxidaciones y este en reducciones? Bueno, pues esta es una especialización, es una cuestión biológica curiosa. Los procesos oxidativos, las enzimas que hacen oxidorreducciones, oxidaciones básicamente, siempre usan el NAD. Las que hacen reducciones, aunque usan el mismo núcleo básico, van a reconocer a la molécula que tiene un fosfato. Están diseñadas, los sitios activos de estas enzimas, están diseñados para interaccionar con este fosfato. Si no hay fosfato, las reductasas que usan el NADPH no pueden reconocerlo. No van a reconocer NAD reducido, van a reconocer NADP reducido. ¿De acuerdo? No se les olvide esa especialización. Es muy curiosa y muy importante. Entonces, ¿para qué sirve el ciclo de las pentosas? Primero que nada, hemos visto ya varias veces para hacer NADPH para formar moléculas reducidas como los ácidos grasos, como los esteroles, para reducir al glutatión, que no lo hemos visto, pero para reducir a la hemoglobina, mantenerla en forma ferrosa. En fin, para todo eso sirve el NADH. NADPH, perdón, NADPH. Y este se genera en el ciclo de las pentosas. Otra cosa que se produce en el ciclo de las pentosas es la ribosa 5-fosfato. ¿Y para qué sirve la ribosa 5-fosfato? Sirve para sintetizar directamente el RNA, pero cuando se deshidrogena, se deshidrata, mejor dicho, se desoxida en la posición 2 para hacer el DNA, la desoxirribosa. Entonces, la ribosa para el RNA, la desoxirribosa, que es derivada de ella, para el DNA. Entonces, todo eso se produce en el ciclo de las pentosas. NADPH, ribosa 5-fosfato. ¿Qué otra cosa importantísima produce la eritrosa 4-fosfato? Pues produce, perdón, ¿qué otra cosa importante produce el ciclo de las pentosas? La eritrosa 4-fosfato. La eritrosa 4-fosfato es un precursor para la síntesis de aminoácidos aromáticos. Entonces, el ciclo de las pentosas incide en síntesis de lípidos, en principio ácidos grasos y esteroles. Sirve para sintetizar un componente de los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico, y sirve para formar un precursor de la síntesis de aminoácidos. O sea, en toda la biología, lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos. ¿De acuerdo? Nada más nos faltó carbohidratos. Bueno, pero ahí no. Entonces, el NADPH es usado en el citosol para la síntesis de ácidos grasos. Vamos a ver más sobre eso. ¿En qué otra cosa se usa? Pues se requiere para matar los peróxidos. En las células se generan peróxidos que son muy importantes a veces para atacar, por ejemplo, infecciones, para dañar bacterias y destruir bacterias. Se generan peróxidos. El peróxido de hidrógeno, ¿se acuerdan que es bactericida? Entonces, los peróxidos sirven para eso, pero también provocan daño. Entonces, particularmente en distintos tipos celulares, cuando se generan peróxidos, es muy importante
digamos, inactivarlos. Se inactivan ¿cómo? Convirtiéndose en agua y oxígeno. Esto es a través de una peroxidasa. Una peroxidasa va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿De acuerdo? Que son inocuos. Esto es muy oxidante y estos son inocuos. ¿Cómo se reduce el peróxido a agua y oxígeno? Pues por acción de esta molécula que se llama glutatión, que como ven es un péptido, es un tripéptido, ¿de acuerdo? Este péptido tiene aquí alanina, aquí es cisteína y aquí es glutámico. Entonces, este es el famoso glutatión. Glutámico, aquí está el carbono alfa, carboxilamino, carboxilo gamma, amidado con una cisteína y una alanina. Entonces, este tripéptido, lo más importante del tripéptido es este SH. Este SH, o sea, el tripéptido, pero a través de su SH va a reaccionar con el peróxido, se va a oxidar. ¿Y cómo se oxida el glutatión? Formando un dímero. Como siempre, los SHs pueden reaccionar uno con otro en presencia de, en este caso, peróxido, y se forma un dímero del glutatión. Entonces, el glutatión dimerizado es el producto de oxidación y el producto de reducción es agua y oxígeno. Peróxido de hidrógeno y glutatión reducido generan agua, oxígeno y glutatión oxidado. Pero para que sigan matándose los peróxidos necesitamos más glutatión reducido. ¿Y cómo obtenemos glutatión reducido? Lo vamos a reducir con NADPH. Vamos a hidrogenar esto y regenerar el glutatión en su forma reducida. ¿Y quién hace esto? El NADPH. ¿Y de dónde sale el NADPH? Otra vez del ciclo de las pentosas. ¿De acuerdo? Entonces, en esto también es muy importante el ciclo de las pentosas para generar NADPH, para mantener siempre reducido al glutatión y que pueda matar los peróxidos que se generan a veces a propósito, generar a propósito para dañar organismos invasores, también para degradar organelos que se van a destruir, etcétera. Pero cuando hay demasiados peróxidos, eso se vuelve peligroso y se van a apagar, se van a neutralizar con glutatión reducido, se van a reducir agua y oxígeno. Y para regenerar el glutatión reducido necesitamos NADPH. ¿Está claro esto? Estoy seguro que sí. Muy bien. Entonces, todas estas son cosas que se producen en el ciclo de las pentosas. Ribosa, eritrosa 4-fosfato, NADPH. Bueno, pues aquí lo leemos. Esto no lo había puesto. Para regenerar el glutatión reducido, un antioxidante que presente importantes funciones como eliminación de peróxidos. Aquí está N-gamma-glutamil, cisteinil, glicina. Esta es una glicina, sí. Bueno, yo le vi un carbono más. Bueno, ¿en qué consiste la ruta de las pentosas fosfato? Ya les dije que es una ruta muy curiosa, que parece así como de juego. A veces diría uno como que la célula es muy poco seria, pero van a ver que tiene una finalidad o finalidades muy claras. Ya dijimos las finalidades más importantes. La ruta puede considerarse en 3 fases. Está formada por una etapa oxidativa, una serie de interconversiones y luego ruptura de enlaces carbono-carbono. Entonces, primero, reacciones de oxidación. ¿Quién participa? La glucosa 6-fosfato. Quedamos que una ruta posible de la glucosa o de la glucosa 6-fosfato, que es realmente el punto que está en la encrucijada para sintetizar glucógeno, para hacer glicolisis o para hacer pentosas. Cualquiera de esos 3 pasos atraviesa por este camino, por la glucosa 6-fosfato, por este intermediario. La glucosa se fosforila, glucosa 6-fosfato. Aquí se toma la decisión. ¿Se va a glucógeno, se va a glicolisis o se va a pentosas? En este caso, como estamos hablando del ciclo de las pentosas, es obvio que lo vamos a meter a las pentosas. 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, 3, con 6 moléculas de NADP y 3 de agua, van a generar 6 moléculas de NADPH. Fíjense qué gran cantidad de NADPH se forma. 6 protones, 3 moléculas de dióxido de carbono
y 3 moléculas de una pentosa fosforilada que es ribulosa 5-fosfato. Esta es la fase oxidativa del ciclo de las pentosas. 3 glucosas 6-fosfatos se convierten en 3 ribulosas, que son moléculas de un carbono menos, y 3 CO2. Aquí está la oxidación. Uno de los carbonos de estas hexosas se oxidó a CO2 y lo que quedó fue el resto que son pentosas. Y en el camino, al oxidarse el glucosa 6-fosfato, se reduce ¿quién? El NADP para el NADPH. Este es el que vamos a usar para reducir al glutatión, para sintetizar esteroles, para sintetizar ácidos grasos, para matar peróxidos, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad para reducir el glutatión, que es el que mata los peróxidos. La segunda etapa son reacciones de isomerización y epimerización que transforman esta ribulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato y en gilulosa 5-fosfato. O sea que aquí vamos a ver una verdadera feria, una fiesta de carbohidratos. Desde la glucosa 6-fosfato, ribulosa, gilulosa, gliceraldehído, fructosa, bueno, una fiesta de carbohidratos. Entonces, ¿cómo se sintetiza esta segunda fase? 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato, las de aquí, se convierten en una de ribosa 5-fosfato y 2 de gilulosa 5-fosfato. Ese es el balance. ¿Correcto? Vamos a ver cómo se forman más adelante. Lo tercero es una serie de reacciones de ruptura y formación de enlaces carbono-carbono que convierten a la gilulosa 5-fosfato y a la ribosa 5-fosfato en moléculas de fructosa 5-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, o sea, puro carbohidrato. Aquí está la síntesis. Ribulosa 5-fosfato más 2 de gilulosa 5-fosfato, que son las que se formaron aquí, van a formar 2 de fructosa 6-fosfato y una de gliceraldehído. El balance tiene que estar siempre correcto. 18 carbonos, 3 por 6, 18 carbonos, 3 por 5, 15 más 3, 18. 3 de 5 carbonos se convierten en estas 2 y una distinta de 5 carbonos. 5 carbonos más otros 10 carbonos se convierten en 12 más 3, 15 carbonos. 15 y 15. Las reacciones de las fases 2 y 3 son reversibles, de modo que las rutas pueden variar o las reacciones pueden variar según las necesidades de la célula. Esta parte es irreversible, esto es reversible. Vamos a ver cómo ocurre todo esto, que les digo que hasta podríamos pensar que la célula está jugando cuando hace estas reacciones. Vamos a ver en qué consisten. Creo que a lo mejor vamos a terminar este tema en esta clase. Nos quedan buenos 20 minutos. Muy bien. Ahí vamos. Otra vez un bosquejo de todo el proceso. Como empieza con glucosa 6-fosfato, aunque dijimos que son 3 moléculas, aquí vamos a ver lo individual. Una glucosa 6-fosfato se va a oxidar por acción de NADP. Se va a oxidar 2 veces. Resultado, que no está aquí, CO2 y ribulosa 5-fosfato. ¿Correcto? O sea, 6 carbonos se convierten en 5 más CO2. En ese camino generamos este fantástico NADPH. La ribulosa 5-fosfato, que dijimos que son 3, porque se acuerdan que aquí eran 3, se va a convertir una en ribosa y 2 en gilulosa. O sea, nada más se va a isomerizar de ribulosa a ribosa, de ribulosa a gilulosa, 2 moléculas. La ribosa 5-fosfato que se formó aquí y la gilulosa, una y una, 5 carbonos cada una, van a juntarse, van a reaccionar y una de ellas, la gilulosa, le va a pasar 2 carbonos a la ribosa, que tiene 5. Entonces, esta de 5 con 2 de esta forma una de 7 que se llama cedoheptulosa 7-fosfato. La de 5 carbonos que perdió 2 se va a convertir en gliceraldehído, que nada más tiene 3. Entonces, de aquí hay 5 más 5, pero aquí tomamos 2, los ponemos aquí, se forma una de 7, más aquí queda una de 3. ¿De acuerdo? Gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, por eso les dije que parecía un juego, estos van a volver a reaccionar, los que se formaron ahorita, que son gliceraldehído 3-fosfato y cedoheptulosa, vuelven a reaccionar. En este caso, esta molécula le va a pasar 3 al gliceraldehído, formando fructosa 6-fosfato, y como le pasó 3 y tenía 7, se va a quedar como 4, eritrosa 4-fosfato. O sea, 7 carbonos y 3 carbonos. Esta le pasa 3 a esta de 3, se forma una de 6, y esta se queda perdiendo 3 con 4.
Ahora la eritrosa 4-fosfato va a reaccionar con la gilulosa que habíamos apartado por aquí. Otra vez, 4 carbonos y 5 carbonos. Esta gilulosa le va a pasar 2 carbonos a esta. Se va a quedar como gliceraldehído porque tenía 5 y perdió 2. 3 carbonos. Y esa que tenía 4 va a ganar 2 y se va a formar fructosa 6-fosfato. Entonces, como ven, es un jaleo de productos que se vuelven a reaccionar para formar al final, ¿qué cosa? Fíjense, ¿cuál es el espíritu de este proceso? Tenemos 3 moléculas de glucosa 6-fosfato y acabamos con ¿qué? Con fructosa 6-fosfato y glicaldehído 3-fosfato. ¿Correcto? Correcto, fructosa y glicaldehído. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? 6 carbonos, 3 moléculas, 18 carbonos. Se pierden 3 CO2, nos quedan 15. ¿Y con qué terminamos? 6, 12, 15. 6 carbonos, 6 carbonos, 3 carbonos, 15. Y 3 de CO2 para dar los 18 iniciales. ¿Está claro el balance o alguna duda? ¿Sí está claro? Bueno, vamos a abundar mucho en él, no se preocupen demasiado. Resumen, a partir de 3 pentosas, bueno, ya aquí están partiendo de esto, en realidad sería a partir de 3 hexosas fosforiladas, se obtienen 2 hexosas y una triosa. Pero aquí se obtiene el CO2, no se les olvide, aunque no está marcado. Pues vamos a los detalles. Como dicen, el diablo está en los detalles. Bueno, la primera etapa es la etapa oxidativa. La glucosa 6-fosfato se va a oxidar, pero se va a oxidar en el carbono 1. Vean, este alcohol se convierte en cetona. ¿Quién lo oxida? El NADP. ¿A qué clase corresponde la enzima? Para que ya vayan preparándose para el segundo parcial, aunque sea después de Semana Santa. Mientras están rezando en la iglesia o en su casa en la Semana Santa, pueden también de vez en cuando leer algo de bioquímica. Desde luego hay prioridades. Para irse al cielo, mejor recen. Y para el examen, mejor lean bioquímica. Bueno, ¿cómo se llamará esta enzima? Oxida este alcohol, acetona, o sea, este hemiacetal se llama, se convierte en una lactona. ¿Qué es una lactona? ¿Qué es esto químicamente? Esto se llama hemiacetal, ya lo vimos hace tiempo. Este carbono unido a través de un puente oxídico con este otro. Esto es un hemiacetal. Ahora este carbono está ¿en qué forma? ¿Qué estado de oxidación? ¿En qué estado de oxidación está ese carbono? En +3. Así es. ¿Y cómo se llama un carbono +3 con oxígenos? Porque tiene oxígenos. Un grupo car. Carboxilo. Claro, es un carboxilo. Pero ve que el carboxilo, que sería CO2, está esterificado con este alcohol. Carboxilo con un alcohol. Esto es un éster, pero con el fin, con el avieso fin de fastidiar la vida de todos los estudiantes, esto ya le cambian de nombre y le llaman lactona, pero no es más que un éster cíclico. ¿Cómo se llaman los ésteres cíclicos? Pues lactonas. Lo siento, pero así es. Los químicos orgánicos son perversos. Lactona. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el alcohol se convirtió en cetona. Esa oxidación la hizo el NADP para convertirse él en NADPH. Entonces el alcohol se oxida, el NADP se reduce. Ya tenemos aquí el NADPH para lo que necesitemos. Reducir, formar ácidos grasos, formar esteroles, reducir la glutatión, etcétera. Al N-acilglutatión en particular. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la enzima? Sistemáticamente. ¿Nadie sabe a qué clase corresponde?
Sería, perdón, sería una liasa, ¿no? No, no, pero si aquí está esta reacción está muy clara, compañero. ¿Qué le pasó a este alcohol, a este carbono? Se oxidó. ¿Qué le pasó al NADP? Se Se redujo. redujo. Es claramente una óxido reductasa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tienes razón en que se genera un doble enlace. Pero, como hay una oxidorreducción neta, como el producto está más oxidado que el reactivo, se considera oxidorreductasa. Esas ambigüedades son muy comunes, no se preocupen. Todo el tiempo. Vamos a ver otras más adelante. O sea, las reacciones biológicas se tienen que enmarcar en algún lugar y tienen que denominarse a las enzimas. Cuando el producto tiene una oxidación neta respecto al reactivo, ahí no hay ninguna duda. Esto es una oxidorreductasa. Pero vamos a ver que sí hay puede haber dudas, porque aquí hay un doble enlace que no estaba acá. Pero no se perdió un pedazo de molécula, compañero, no se desprendió nada. Entonces, por eso no es una liasa, es una oxidorreductasa, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pasamos de glucosa 6-fosfato a 6-fosfo-glucono lactona, porque está en forma de éster cíclico. Lo que sigue es que la lactona se va a abrir por una acción de una molécula de agua. ¿Y qué pasa cuando se hidroliza un éster? Pues que se forma el ácido carboxílico y el alcohol correspondiente. Ácido carboxílico, alcohol. Y esto se llama entonces 6-fosfogluconato. Esto lo hace una lactonasa. Las enzimas que abren las lactonas se llaman lactonasas. ¿A qué clase corresponde? Facilísimo. Usa agua. Hidrolasa. Es una hidrolasa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el 6-fosfogluconato se va a volver a oxidar. En este caso, en el carbono 2, que le queda. Y entonces se va a formar la ribulosa, pero fíjense que aquí no se nota, pero este desaparece. En realidad se va a oxidar en el carbono 3. Pero como este se va, queda como en el 2, ¿no? 1, 2. Entonces, esto se va como CO2, y aquí están 2, y aquí va a ocurrir la oxidación, que es este. ¿Sí está claro? Entonces, 6 carbonos, se pierde el CO2, queda oxidado el que era el tercero, este. Pero al perderse CO2, queda en segundo lugar. Productos, CO2, un producto más oxidado que es COH, por supuesto, y el grupo ceto aquí, o sea, claramente es una oxidación. Como es claramente una oxidación, participa otra vez un oxidante, NADP, y otra vez se forma NADPH. Entonces tenemos NADPH aquí y acá. Esta es la fase oxidativa que tiene como una de las finalidades muy importantes generar NADPH. Pero también ribulosa 5-fosfato. Y quedamos que esto va a ocurrir por triplicado. 3 moléculas de esta van a generar 3 de ribulosa 5-fosfato y se van a formar 6 de NADPH, por supuesto. 3 y 3. Ribulosa 5-fosfato. ¿Está claro esto? Leo. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la primera. Sería formalmente glucosa 6-fosfato NADP. Sería el nombre sistemático. NADP. Glucosa 6-fosfato óxido reductasa. Si quieren poner un nombre más completo, tendrían que poner un 1. NADP, glucosa 6-fosfato, 1, óxido reductasa. Acuérdense que el nombre sistemático lleva la clase. Esto es una hidrolasa de 6-fosfogluconolactona. Y esta es una deshidrogenasa del 6-fosfogluconato. 6-fosfogluconato deshidrogenasa para generar CO2 y ribulosa 5-fosfato. Muy bien. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza la transferencia neta de un hidruro de aquí a el NADP. Al NADP desde el carbono 1 para formar 6-fosfoglucono delta lactona. Segundo paso.
fosfogluconolactonasa, es una enzima que aumenta la hidrólisis. Esta ocurre también de manera espontánea. Es de las pocas reacciones que puede hacer una enzima, pero también ocurre en alguna medida de forma espontánea. Pero existe una enzima, pues, para acelerarla. Se llama 6-fosfogluconolactonasa. Aumenta la velocidad de hidrólisis de la fosfogluconolactona hacia 6-fosfogluconato. La reacción no enzimática transcurre a velocidad significativa porque este es el sustrato de la siguiente enzima. Por eso tiene que abrirse, porque la enzima no trabaja con la lactona, sino con el ácido carboxílico. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué sigue? La 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Cataliza la descarboxilación oxidativa, oxidación aquí, del 6-fosfogluconato, que es un beta-hidroxiácido. Beta-hidroxiácido, este es el carbono que se va a oxidar, es el carbono alfa respecto a este, y este es el beta. A ribulosa 5-fosfato y CO2, produciendo una segunda mol de NADPH. Entonces, todo esto fue la fase oxidativa del ciclo de las pentosas. Muy bien. Ahora, ya tenemos entonces ribulosa 5-fosfato y quedamos que eran 3, ¿no? Empezamos con 3, acabamos con 3 de estas y 3 de CO2. Aquí está. Aquí están las 3. La ribulosa 5-fosfato se va a convertir en este compuesto que es la ribosa 5-fosfato y en este otro. ¿Qué enzima es la que está haciendo esto? A ver, ¿quiénes han participado? Yo anoté hace rato a Luisa Fernanda y a Itzel Torres. Nada más creo, sí. Hoy solo he anotado ya dos. ¿Qué enzima es la que convierte la ribulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato? ¿Una isomerasa? Exacto, es una isomerasa. ¿Y qué isomerizó? Convirtió una cosa en otra. ¿Qué cosa en qué cosa? Y no me diga los nombres porque si no, nada más estaríamos repitiéndonos. Convirtió esta molécula que es una en esta otra que es una. ¿Una acetona en un aldehído? Una cetosa, claro, es una acetona en un aldehído. Pero técnicamente los carbohidratos se llaman cetosas. Convirtió la ribulosa, que es una cetosa, por eso dice ulosa, es su nombre. Las cetosas llevan la terminación ulosa. Ribulosa 5-fosfato en un aldehído, que es la ribosa 5-fosfato. ¿De acuerdo? Es una isomerasa. Es de las que llamamos, curiosamente, bueno, ahorita hablamos de eso. Una isomerasa, que convierte una cetosa en una aldosa. Y acá, la misma compañera para anotarle la participación. ¿O ya te había anotado? ¿Eres Torres? No, soy Pérez. David. Venga. ¿Aquí qué pasó? ¿Eres quién? Nada más soy. Pérez es el segundo apellido, ¿el primero? No, Pérez es el primero. Ah, sí. Ah, ya. Pérez. Pérez. Mariana. Ah, sí. Pérez Dávila, Mariana. Mariana, ¿verdad? O Yesid. No, es Marina. Marina. Ah, sí. Sí, Yesid no habla mucho. Nada más tiene una participación aquí. Bueno, Marina. ¿Aquí qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de enzima? Bueno, solo cambió de posición el OH, ¿no? ¿Y cómo se llaman? Dos carbohidratos que tienen en distinta posición un OH, en este caso el hidroxilo 3. Epímeros. Entonces sería Exacto, una epimerasa. correcto. O sea, las dos enzimas, la de acá y la de acá, son isomerasas, porque son isómeros, pero este es un epímero. Entonces, a este se le llama técnicamente
ribolosa 5-fosfato 3-epimerasa. Y a esta de acá, en sentido muy estricto, también son epímeros, porque también difieren la posición del hidroxilo. Aquí está en 1 y aquí está en 2. Pero como son aldosa y cetosa, se le llama isomerasa nada más. Esta se llama ribolosa 5-fosfato isomerasa. Se entiende que convierte cetosa en aldosa. Y esta se llama ribolosa 5-fosfato 3-epimerasa. Pérez Dávila, Marina. Pues Marina está en la carrera, pero están ganándole 3 personas. Muy bien, Marina. Ahora, ya que convertimos de estas 3 moléculas, vamos a formar 2 de estas. Aquí está una y aquí está la otra. Ahorita al rato vamos a hablar de ella. De estas 3, 2 se convierten en esto, que es una y otra, y una se convierte en ribosa. Muy bien. Pero ahora se formó la ribosa 5-fosfato y la gilulosa 5-fosfato. Ahora aquí empieza el juego, el jaloneo, la papa caliente. Esta molécula va a transferir este grupo. Cuando vean un ceto y un alcohol en un carbohidrato, los dos juntos se llaman un cetol. Cetol. Entonces, la enzima que sigue va a transferir estos 2 carbonos acá. Los va a pegar estos 2 carbonos acá. Resultado va a quedar una molécula de 3, que es esta. Y una de 5 más 2, 7, que es esta. ¿Cómo se llama la enzima que transfiere este cetol de aquí para acá? Se llama transcetolasa. Transcetolasa. Pasa 2 carbonos de aquí para acá. Y forma entonces una de 7 y una de 3. 5 y 5 dan lugar a 7 más 3, 10. Todavía para seguir jugando, la C-deoctulosa 7-fosfato, que es el compuesto que se formó aquí, ya son las 8. Bueno, aquí acaba el juego. Mañana vemos la siguiente parte del jueguito. ¿Sale? Hasta mañana, no tan temprano. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.